los discípulos que mientras iban por este mundo, que debían hacer discípulos. La orden no es ir por el mundo, es hacer discípulos. Y los discípulos se hacen bautizándolos porque es una forma de identificarse. Y ustedes saben que en el mundo antiguo la gente usaba fuego para todo, pero el cristianismo usaba agua para todo. Entonces, como que los apóstoles empezaron desde ahí a remar contra la corriente, ¿no? Y la idea era hacer discípulos a todas las etnias, naciones. Ahí en 28:19 la palabra para nación es la palabra para etnia, es decir, ir a todo grupo, cualquier cultura que tenga, y hacer un seguidor, un aprendiz del Señor. Esa es la idea. Bautizándolos para que se identifiquen con el Señor, su doctrina, su muerte. Pero después, otro de los pasos del discípulo es el adoctrinamiento, ¿no? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces el Señor, antes de ir al cielo, mandó muchas cosas a los discípulos, que es la tarea nuestra como discípulos, es conocer lo que las urgencias de Dios y tratar de cumplirlas. Entonces, en ese devenir, yo quisiera hoy hablarles de algo que el Señor quiere que hagamos, es una orden, y es el perdón. Me sentiría mejor si me das un cable y yo lo manejo. A ver. Ahí está. Y perdonar es una cuestión de los perdonados. Aunque la Organización Mundial de la Salud, cuando hay un caso de violación o de maltrato, lo primero que se le dice al maltratado es que aprenda a perdonar a su maltratador, que es el inicio de una sanidad interior. Están utilizando esto porque el perdón libera de muchas cosas. Y una de las órdenes del Señor hacia los suyos es de perdonar. Dice, soportándonos, dice Colosenses 3:13, unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y después la medida del perdón es como Cristo nos perdonó a nosotros. Ahora, ese cómo implica dos cosas, la forma, la manera o el fin. ¿Y qué vio en nosotros Cristo para perdonarnos? ¿Vio algo interesante? No. El peor negocio que hizo Dios fue de habernos salvado, porque nosotros que éramos la escoria, los enemigos de Dios, Él nos quiso salvar. Entonces, esa actitud de gracia y de dar al que no merece, eso es perdón. Y es una de las cosas que los discípulos de Cristo debemos practicar entre nosotros y aún a los que nos persiguen en contra de nuestros enemigos. Porque el perdón es lo más liberador que hay. ¿Sabe que la palabra perdón viene del verbo griego dejar? Entonces, si uno no perdona, tiene la mano ocupada. Y con la mano ocupada no se puede hacer nada. Entonces, perdón es abrir la mano, soltar lo que hay dentro, dejar la ofensa. A pesar de que muchas veces nos han ofendido y mucho, y hemos ofendido y mucho, pero abrir la mano es lo mejor que nos puede pasar. Y esto forma parte del discipulado cristiano y es una de las enseñanzas más profundas y más hermosas que hay en la Biblia, ¿no? Ahora, el perdón no permite el desarrollo del resentimiento. Perdonar no nos hace ser resentidos. Perdonar nos hace ser personas abiertas, libres. Perdonar también no hay que confundirlo con tolerancia o esquivar el bulto, ¿no es cierto? Bueno, me callo la boca y no le digo nada por educación. Eso no es perdón. Perdonar es liberarte de la herida que te causaron. El perdón se basa
es aprender y decidir, es una acción de la voluntad. Dios no sintió amor por nosotros, lo demostró, fue una actitud de su voluntad. Entonces nos perdonó porque quiso, no porque sintió. Saben que el Señor Jesucristo en Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa. Cargar el pecado de todos nosotros era pesado para Él. Pero dijo que no sea mi voluntad sino la tuya. Perdón es una cuestión de la voluntad de Dios. El amor de Dios tiene que ver con la voluntad, con el querer, no con el sentir. El sentimiento acá es una cuestión aparte. Y el perdón no tiene que ver si yo siento o no perdonarlo. El mundo de hoy se maneja por sentimientos y por emociones, ¿no es cierto? Pero Dios no se maneja así. El perdón no absuelve al ofensor de sus responsabilidades. Si yo ofendí y usted me perdona, no me absuelve a mí de lo mal que hice, pero sí usted está libre porque el problema lo tengo yo. Y cuando yo perdono, la otra persona, es decir, si me hacen algo muy feo, yo salgo con mi vehículo y le choco el vehículo a usted. Vengo en una actitud de amor y a decirle, hermano, perdóname, te choqué tu vehículo. No me absuelve a mí de tener que pagar la reparación. Entonces nunca el perdón absuelve al ofensor. El perdón no lo damos por merecimiento. No es que, bueno, te voy a perdonar porque te lo mereces. Nadie se merece el perdón de nadie. Perdón es una actitud del corazón y una actitud liberadora. Como habla ahí Santiago en el capítulo 5, ¿no? Confesaos las ofensas unos a otros y perdonaos para que seáis sanados. La palabra para sanados ahí es la palabra terapéutico y es algo que tiene que ver con lo interior, porque a veces estamos físicamente sanos, pero espiritualmente enfermos. ¿Por qué? Porque no perdonamos. No dejamos de lado las ofensas, así como el Señor las dejó de lado con nosotros. El perdón no es en muchos casos un hecho conocido al ofensor. A veces nos ofenden, perdonamos y no vamos a decirle a la persona, sabes, tú hace 25 años atrás me dijiste que tenía el pelo largo. Y eso a mí me hizo mucho daño y 25 años lo mantuviste en la mano. Entonces 25 años esa mano, esa parte de tu vida estuvo inutilizada. ¿Por qué? Faltó perdón. El perdón tendría que ser inmediato. Debería. Nunca es, ¿no? Siempre es un proceso, como todas las cosas en la vida del hombre. El perdón debería ser continuo y el perdón marca un punto final. Perdonar creo que es una de las actividades del discípulo de Cristo y de nadie más. Nadie te va a perdonar si no es un hombre que ha sido perdonado. Por eso, perdón es de los perdonados. Ahora, ¿quiénes no perdonan? Los orgullosos. ¿Por qué voy a perdonar? ¿Quién se cree que es? Una frase muy argentina. ¿Quién te crees que sos? ¿No? Entonces el orgulloso no perdona. El perfeccionista no perdona. Yo no tengo nada que pedir perdón. Yo he hecho bien mis cosas. ¿Quiénes no perdonan? Los que ven los problemas en el otro. ¿Vieron aquellos que dicen la culpa siempre la tiene el otro? Nunca yo tengo nada que cambiar. Nunca tengo yo nada que perdonar. Y esos son los que no perdonan. Porque no tienen nada que perdonar, porque la culpa la tiene el otro. Los que se sienten heridos o sentidos por algo. No, pero yo estoy muy mal. Tú me has herido en el interior y bueno, hermano, vengo aquí a pedirte perdón. No, pero yo estoy muy herido. Entonces esas personas no perdonan ni aceptan el perdón. En un mundo emocional como en el que vivimos, un acto de racionalidad o de espiritualidad es como encontrar una aguja en un pajar. Entonces es mejor siempre entrarle a la persona no por el lado de la Biblia, sino por el lado del sentimiento. Yo siento que te hice algo mal.
entonces la otra persona responde, yo siento lo mismo. Entonces en ese mundo abstracto de los sentimientos, no sabemos para qué lado vamos a salir, porque si tú dices, mírala, yo vi delante del Señor, el Espíritu me mostró que te hice daño, no, porque yo estoy muy herido. Qué mundo contradictorio el que vivimos, ¿no? No perdonan los que se sienten heridos. No perdonan los egoístas. Ego yo, istas culto. El que se hace un culto a sí mismo. Esa persona no perdona. Porque es tan fuerte el yo, que conjugan al revés los verbos, ¿no? En el cielo el verbo es él, tú, yo. En la tierra es yo, tú, él. Pero en el cielo es primero él, después tú y por último yo. Y ahí se muere el egoísmo, ¿no? Ahora, hay un pasaje largo en la Biblia, en Mateo capítulo 18, que si ustedes me lo permiten y me acompañan a leerlo, es un pasaje muy interesante. Después, en el capítulo 18, el versículo 15 dice, y si tu hermano si peca contra ti, ve, repréndelo estando tú a él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, en base a esto que el Señor enseñó, de perdonar, de dejar la ofrenda al lado, de buscar a la persona y arreglar las cosas, Pedro, el Pedro de siempre, ¿no? El iracundo, el todoterreno de Pedro, allí en el versículo 21, entonces se acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Claro, porque en la ley, Dios antes de destruir algo avisaba 4 veces. Es decir, había 4 advertencias de perdón. Entonces acá Pedro, el magnánimo, dice hasta 7. Claro, pensando, si tú en el libro de Amós, por ejemplo, iba a destruir una nación y le dio 4 oportunidades, entonces Pedro le dice al Señor, si Dios da 4 oportunidades, yo tengo que dar 7. Está bien, ¿no? Es decir, ahí está, digamos, la fórmula dentro de la Biblia, o dentro de la Escritura, o dentro de la revelación. Pero ¿qué le dice el Señor? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Es una frase hiperbólica, ¿no? Es decir, siempre le dice. No 490, siempre. Siempre que tengas problemas tienes que perdonar. La única forma de solucionar los problemas entre 2 creyentes es pidiendo perdón. Nada más. Siempre hay que perdonar. Entonces viene la parábola de los 2 deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, estos reyes orientales que tienen un montón de plata y le prestan a mucha gente, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Un talento equivalía a 16 años de trabajo de un jornalero. Así que multiplicamos 16 por 10.000, ¿no? Y multiplicamos o dividimos eso por una vida media de 80 y serían 2.000 vidas. Es lo que una persona gana en 2.000 vidas, eso es lo que le debía este hombre a ese rey, más o menos. Entonces se acerca y le dice, a este que no pudo pagar ordenó su señor venderle a su mujer e hijos, como era la costumbre, y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, la palabra aguante, no largura de ánimo, aguántame Señor, aguántame por favor. Esa forma de paciencia que surge de la voluntad, bueno, lo voy a hacer. Le pide este hombre a este amo, a este rey. Señor, aguántame, yo te lo pagaré todo, imposible. No le alcanzaban las vidas, aunque se convirtiera en ladrón, era imposible pagar esa deuda. Porque las parábolas, ustedes saben que solo tienen una interpretación, está mostrando imposibilidad. Para perdonar, es decir, la idea es que hay que perdonar aún en lo imposible, ¿no?
Entonces le suplicaba: Señor, ten paciencia. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que debía 100 denarios, es decir, lo que un jornalero ganaba en 100 días, contra 2000 vidas. Tremendo, ¿no? Entonces, le agarraba del cuello, lo ahogaba. ¿Vieron esa frase que lo agarré del cogote? Sale de acá. Porque era una costumbre oriental, tenía derecho el acreedor de acogotar al deudor, de agarrarlo del cuello. Entonces, muchas veces decimos, ¿no? Una gana de agarrarlo del cogote. Bueno, de acá sale esa frase. Vieron que algunas cosas mal dichas que decimos tienen asidero bíblico, ¿no? Bueno, de acá sale. Y él literalmente, tú me debes 100 días de trabajo. Y lo acogotaba. Entonces, págame lo que me debes, le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, lo mismo que él hizo con este amo oriental, pero este podía pagar esa deuda porque 100 días trabajaba 150, se quedaba con una parte y podía pagarse esta deuda, pero este hombre dijo no. Entonces, ¿qué hizo? No lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Entonces su consiervo, postrándose a los pies, le rogaba y dice: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Más él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cómo va a pagar la deuda si está encarcelado? Mal comerciante este hombre. Es decir, el ofensor muchas veces pierde la racionalidad, porque a mí una persona que me debe, me conviene tenerla suelta para que trabaje, ¿no es cierto? Pero lo mete en la cárcel, ¿por qué? Por el odio, la bronca que le produjo el que no le pagara. Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, versículo 31, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, no lo acogotó, sino que se le entregó a los verdugos. ¿Quiénes eran estos verdugos? Eran gente profesional que se encargaban de cobrar deudas. ¿Cómo? Afligiendo a los deudores. Los afligían. Se iban a dormir, los deudores los levantaban. No, ustedes no duermen. Le echaban agua. Les hacían sentir que eran deudores. Entonces este rey dijo: ahí vas a estar con esos verdugos hasta que me pagues la deuda. El resto de tu vida, porque no te va a alcanzar la vida para pagarme. Pero fíjense la frase final. Versículo 35. Subrayenla en la Biblia. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El que no perdona es puesto o enviado con verdugos para que sea maltratado, afligido, de manera que esa persona nunca se olvide que tiene una deuda que pagar. Ahora, yo no conozco en la Biblia, ni conozco en la vida verdugos para que nos recuerden que tenemos que pagar nuestras deudas, el perdón que le debemos a toda persona que lo viene a reclamar. Y me llamó mucho la atención este pasaje y busqué la palabra verdugos en la Biblia y no aparece como sujeto, pero sí aparece como verbo. Y esas son las cosas que nos pasan cuando no perdonamos. Y si usted me permite, me gustaría que la veamos. En Mateo capítulo 8, versículo 6, yo lo que pasa que mi presentación la hice en otro formato, por eso las letras son diferentes y las cuestiones son diferentes. Dice Mateo capítulo 8, versículo 6,
mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y ahí la palabra gravemente atormentado es el verbo verdugo. Y saben que el que no perdona tiene un problema interior terrible, porque está atormentado gravemente, porque no perdona, porque lleva esa carga, esa ofensa sobre sí, que no lo deja desarrollar una vida normal. Y es un verdugo que nos está recordando que tenemos que pagar la deuda, que tenemos que perdonar, que tenemos que dejar de lado la ofensa para ganar una persona y no guardar una ofensa, porque la ofensa no da ningún rédito, pero las personas sí. Con las personas podemos servir al Señor, desarrollar una amistad, hacer un ministerio, hacer tantas cosas, pero con las ofensas en nuestras manos no podemos hacer nada. Segundo, y la barca, dice Mateo capítulo 14, versículo 24, aquí estaban los discípulos, ¿no? Estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, y él azotada por las olas es el verbo verdugo. Porque muchas veces dejan de ser problemas interiores para convertirse en cuestiones exteriores, ¿no? ¿Usted no se preguntó alguna vez por qué todo me sale mal? A la mañana salgo tarde a trabajar, subo al auto, neumático pinchado. Lo arreglo, voy a poner en marcha, quedé sin batería. Salgo, tomo la micro, llego al metro, problema con ese aparatito que se rompe cada 3 o 4 meses y hay uno solamente y no lo quieren comprar porque es muy caro. ¿Vieron? Y se queda. O llego al metro y un tipo se suicidó ahí en, no sé, en Los Héroes y está parada la línea y yo que tengo que entrar a las 8 de la mañana, llego a la 1 al trabajo. Y nadie me cree que me pasó todo lo que me pasó. Llego, me siento en el escritorio y se me rompe la silla. Me cambia la silla, enciendo el computador y se me quema. ¿No será quizás que tienes que perdonar y no lo haces? Estas son cuestiones exteriores. A veces lo que pasa alrededor me está mostrando que hay algo adentro que lo tengo que sacar. Tercera, es la última. Acá vemos a Lot en medio de Sodoma. Ustedes saben que era un hombre justo, aunque, bueno, vivía atormentado porque le gustaba el dinero, le gustaba vivir bien, le gustaba ser un juez de una nación corrupta. Entonces tenía que aguantarse, vivir en medio de homosexuales, de egoístas, de gente que tenía mucha abundancia, y porque le gustaba eso, pero su alma, como era un hombre justo, dice que estaba afligida cada día su alma justa. Y ahí vemos la palabra verdugo. Aflicción cada día de su alma justa. Y fíjense cuáles son nuestros verdugos. Son aflicciones interiores, problemas exteriores, y esa no sé qué que me pasa muchas veces dentro mío y no sé por qué. Bueno, quizás es porque no perdono. Ahora, ¿cuáles son los pasos para perdonar? Y en primer lugar, mirar a Cristo. Yo miro al Señor Jesucristo y la relación que tengo con Él se basa ¿en qué? En su perdón hacia mí. Él me perdonó. Así dice la Biblia, ¿no? Es una cuestión de tipo teológico y doctrinal el perdón. Para Dios perdonarme, Jesucristo tuvo que morir porque el perdón es sobre la base de la obra de Cristo. Entonces, si yo me refugio en Cristo, Dios me mira en Cristo y me ve a mí inocente. Entonces, lo primero que tengo que pensar cuando perdono es que yo fui perdonado. Y a veces cuando no perdonamos es que no aceptamos el perdón del Señor en nuestras vidas. Es como que no se merece el perdón, tú tampoco, ni yo tampoco, nadie merecía el perdón, pero Él lo quiso hacer. Y perdonar en la antigüedad era
agacharse ante los pies del ofensor. Agacharse y pararse. Y esa es la actitud que tuvo Dios hacia nosotros, en Cristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón? El perdón, cuando no lo damos, nos enferma. Estas personas y nosotros que algún día le dijimos al Señor, yo me quiero identificar contigo, bueno, perdonemos. Porque la relación base que tenemos con nuestro Señor es en el perdón. Y cuando vamos a orar, podemos orar y sabemos que Dios nos escucha, ¿por qué? Porque nos perdonó. No vamos a orar a un Dios extraño, vamos a orar a un Dios que redimió mis pecados, me sacó de ellos y me los perdonó toditos. Entonces, ¿quién soy yo para negarle el perdón a una persona que quizás me ofendió profundamente, pero no hicimos lo mismo nosotros con Dios? Mire, yo la vez pasada estaba leyendo un libro de un nazi que fue condenado de un judío que fue condenado, un teólogo judío convertido, que fue condenado por Hitler y enviado a un campo de concentración. Escribía este teólogo que fue muerto en ese lugar, más o menos lo que es el perdón. Y bueno, el perdón es como si yo, judío, doy mi hijo para que Hitler se salvara. Y eso es lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a una persona que quizás no me saludó? El otro día fui a ver a una hermana y se puso a llorar. Digo, ¿qué le pasó? Es que no puedo aceptar que no me saluden. ¿Qué hago? Salúdala tú, hermano, le dije. Solucionado el problema. No, pero ¿cómo puede ser que no me saluden? Anda tú y saluda, abraza a tu hermano que quieres que te salude. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué te vas a quedar en un rincón comiendo veneno de amargura? ¿Para qué? Pero yo no me merezco esto. Nadie se merece nada. Si hacemos las cosas por merecimiento, entonces el cristianismo no es lo nuestro. Pongamos un negocio de completo en la esquina de casa y vendamos completo. El perdón es una de las cosas más liberadoras que hay. Y no importa la otra persona, importa tú que perdonas. Y si te ofendieron mal, perdona mal. Porque nosotros hicimos eso con el Señor. Y yo me presento ante el Señor sin problema. ¿Por qué? Porque Él me perdonó. Y me siento libre y sin carga. ¿Por qué? Porque Él me perdonó. ¿Y yo lo ofendí? Claro que sí. Lo ofendí mal. ¿Y Él me hizo daño a mí? No. A veces, cuando no perdonamos, interiormente estamos mal. Exteriormente estamos mal. Y hay una aflicción dentro nuestro. ¿Por qué? La mano está ocupada. El verbo perdonar en la Biblia aparece en el Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. Que cuando conoce al Señor, que le dice, mira, tienes un problema muy grande, y la mujer samaritana le dijo de su vida, el hoyo es muy profundo. Y el Señor le dice, mi brazo es más profundo que el hoyo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la mujer con el cántaro? Dice que la mujer dejó el cántaro y siguió adelante. Ese verbo dejó es la palabra para perdón. Entonces, ¿qué significa el perdón? Tomar la ofensa del ofensor, dejarla a un lado y seguir mi vida. Esta es cuestión de perdonados, ¿eh? No podemos ir a decirle a una persona que no ha sido perdonada que perdone. Es imposible. Pero muchas veces también lo es en los perdonados. Ahora, saben que nos ofenden personas, circunstancias y cosas. Yo me siento ofendido porque personas me miraron mal, no me saludaron, cosas profundísimas, profundísimas, cosas pero tremendas, que no me dieron un vuelto, que me pidieron dinero y no me lo devolvieron, me ofendo tremendamente. Esas cosas que te matan.
¿qué pasa si violan a una hija tuya? A una nieta. ¿Conocen a Rubén Matos y Graciela? Me contó Graciela que cuando tuve que enfrentar a la persona que conducía el bus que mató a mi hijo, frente a frente, adentro mío me decía, agárralo del cogote. ¿Por qué? Te debe algo. Agárralo, acogótalo, ahógalo. Y ella tuvo que decir internamente, el Señor me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte? Pero sabe qué momento difícil, ¿no? Se puso a llorar. Estábamos tomando un café en casa y 4 años después sentía lo mismo, pero tuvo que perdonar. Y como el perdón no es un sentimiento, sino una actitud de cada día yo decido perdonar y olvidar. Me levanto a aquel que me hizo daño, pero yo ya lo perdoné, entonces ya está. Está en el arcón del olvido, ¿no? En el baúl de las cachureo. Ya está. Ahora, hay algo tan grande que no te permite hacer cosas porque no perdonas. Sabe que los discípulos fueron ofendidos tremendamente y su mensaje era tan transformador que ustedes saben que el mundo de los discípulos se practicaba más la homosexualidad y había más drogadicción que hoy en día. Pero el mensaje del Evangelio corrió tan fuerte que oprimió al pecado de tal manera que decían, estos han trastornado con su doctrina el mundo entero, porque la doctrina se basaba en ¿qué? Dios no perdona, tenemos que perdonar. En un mundo romano hablar del perdón, ¡oh, tremendo! Pero así es. A veces nuestras vidas están afligidas, tenemos muchos problemas, ¿por qué? Porque tenemos que perdonar a alguien o algo que nos hizo mal. ¿Identificó eso que quizás le está haciendo cerrar la mano y guardar allí resentimiento? Y sabe que la persona que guarda algo en la mano desarrolla algo acá adentro. Resentimiento, rencor, amargura, todas esas cosas que son basuras realmente, que no sirven para nada. Que si uno que si eso lo convirtiéramos en abono para que haga crecer una planta, no crece nada. Abra la mano si tiene problemas. Y también hay personas aquí que quizás no pueden perdonar porque no sienten el perdón. Pero Dios es un Dios perdonador. Dice el versículo más leído y más traducido en la Biblia, se ha traducido en 1000 idiomas y dialectos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17, que lo leemos poco, dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo. Dios no quiere la condenación de nadie, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Usted se siente perdonado ante Dios si tiene que presentarse hoy ante la presencia de Dios. Y Dios dice, bueno, ¿en base a qué tengo que permitirte estar conmigo por toda la eternidad? ¿Qué le dice usted? Y me porté bien, crié bien a mis niños, traté de ser una madre abnegada, un padre trabajador, pero no alcanza. Sino ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Sabe que cuando entendemos la profunda lastimadura del pecado que nos aparta de Dios, y nos aparta de una manera mal, porque el pecado tiene problemas rituales, nos contamina, pero también tiene problemas legales, nos culpa. El pecado tiene 2 grandes problemas, la contaminación y la culpa. Y yo, criando bien a mis hijos, no puedo solucionar un problema legal ni un problema ritual. Tengo que ir
a un lugar donde se contemplen esas dos cosas. Y el Señor Jesucristo justifica, es decir, cubre el problema legal, y santifica, cubre el problema ritual. Por eso necesitamos santificación y justificación para ir a Dios. Y eso no se puede lograr ni por buenas obras, ni comprándolo. Se logra con fe en aquel que lo provee. Cuando vamos a Dios, que es el proveedor de estas cosas, y creemos que yo con mi propia justicia no llego a ningún lado, porque soy un pecador, es decir, soy una flecha que no ha dado en el blanco, no tengo el estándar que Dios quiere para dejarme estar al lado de Él, no llego, es imposible, no alcanzo la gloria de Dios. Y ahí entiendo que Jesucristo, y creo que Jesucristo vino a este mundo a morir por mí, y abro mi corazón y soy perdonado. Y experimento el perdón de Dios, perdón liberador del pecado, de la condenación del pecado. Y puedo experimentar la justicia de Dios, ya no le debo nada a Dios, porque alguien pagó mi deuda. Entonces la cosa es distinta, ¿no? Empieza una relación basada en su perdón. Y cuando Dios perdona, se olvida, no como nosotros. Él se olvida. ¿Lo experimentó alguna vez? Y si lo experimentó alguna vez y tiene problemas con alguien que le hizo un daño terrible, le dijo que estaba gorda, terrible daño, qué gorda que está, se te está cayendo el pelo, oh, me se ha herido. ¿No? Esas cosas pequeñas de la vida que a veces son tan grandes, pensemos en Dios. Como discípulos tenemos que perdonar. Sabe que no es una opción, es un mandato. Perdonaos los unos a los otros. Pero si no experimentamos el perdón, no vamos a poder perdonar. Porque queda grande. Porque una persona que se siente perdonado está capacitado para perdonar.